Señor, qué bueno. Les invito a ir a la palabra. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Para mirar los versos del 24 al 29. Mateo capítulo 7, versos 24 al 27, 29. Usted busque ahí en su Biblia con calma, una vez lo localice, brevemente, en reverencia al Señor de la palabra y a la palabra del Señor. Nos ponemos de pie. Queremos trabajar un tema en esta mañana que tiene que ver cómo uno edifica su vida, edificando nuestra vida, poniendo ese pie forzado y creyendo que siempre hay un espacio para mejorar en nuestra vida. Yo creo que Dios tiene algo poderoso, amén. Y usted no se va a rendir, usted sabe que algo bueno viene. Vamos, esta palabra dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Oramos. Señor, te adoramos y te damos gracias, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, y porque todo lo que respira en este lugar alaba y glorifica tu nombre. Suplicamos, Dios, que esta palabra cumpla el propósito para el cual tú la envías en esta hora. Permite que esta palabra entre a lo más profundo de nuestra mente y nuestro corazón, Dios de gloria y de poder, y que tú, por medio de tu gracia y misericordia, obres en nosotros, para, Dios del cielo, que nosotros podamos obedecerte a ti como Dios verdadero. Permite en esta hora que esta palabra sea confirmada, sanando gente en este lugar. Si hay un enfermo, sea sano en el nombre de Jesús. Si alguien está cautivo de alguna atadura, sea libertado por tu poder. Trae cautivo todo pensamiento a la obediencia a ti, Dios, y que nuestra voluntad se alinee a tu propósito para la gloria exclusiva tuya. Como una añadidura en el Espíritu, yo te pido que siempre haya pan sobre las mesas de este pueblo para la gloria exclusiva de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar. Yo creo que uno tiene que sacar un tiempito para evaluarse cómo uno está, qué está pasando, qué está sucediendo, cómo estamos no solamente en el área personal de nuestra vida, en el área vocacional, en lo que estamos trabajando, en nuestras relaciones con los demás, nuestra vida de familia. Yo creo que en todo hay un espacio para mejorar. De hecho, la epístola de Efesios en el capítulo 5 tiene un imperativo bien tremendo para la gente que le dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Mira con cuidado qué estás haciendo. Mira con cuidado cuál es tu estilo de vida. Y entonces tiene el mismo contraste que presenta Cristo en este sermón del monte al final. De hecho, esta expresión de Mateo 7 es el final del sermón del monte, donde Él recopila toda la enseñanza y dice: si ustedes hacen lo que yo les digo, es el que edifica sobre la roca. Pero si lo quieres hacer a tu manera y no como Dios te está diciendo, tú estás edificando sobre la arena. Tanto el que edifica sobre la roca como el que edifica sobre la arena pudiera tener un día malo, pudiera tener una temporada difícil. Días difíciles pueden venir a la vida de una familia, de una casa, de un matrimonio, y aunque venga esa tormenta, venga ese sacudión, si yo hago las cosas como Dios dice, yo voy a prevalecer. Pero si lo hago a mi manera, como a mí se me antoja, como a mí perdonen la frase, como me da la gana, pues entonces el resultado es de ruina. Y me gusta mucho que Efesios dice: mira con cuidado cómo estás viviendo. Y da un contraste, o como necio o como sabio. El necio, dice el Salmo 14, da una explicación espectacular, porque el Salmo 14 dice que dice el necio en su corazón: no hay Dios. Cuando tú dices no hay Dios, es que tú crees que tú eres Dios. Cuando las cosas no son como Dios las ha establecido, uno siempre tiene un libreto para hacerlas como uno quiere.
Nunca se me olvida de esas primeras experiencias cuando empecé mi práctica en la profesión legal. Yo estudié leyes, rápido que revalidé. Como hice una pasantía siendo estudiante en la oficina de un abogado, pues más o menos tenía un know-how y monté una oficina. Cometí el error de poner a mi vieja como secretaria porque ella quería mandarla en el bufete, pero eso es otra historia. Interesante, ¿verdad? Pero entrevisté una vez a un cliente, empiezo a hablar con él me cuenta su problema y yo empiezo a explicarle lo que dice la ley. Empiezo a explicarle su realidad, qué es lo que dice la ley y por qué lo que él quiere no se puede hacer. Entonces, él volví y me preguntaba y yo decía, mira, la ley dice esto, el código dice esto, no puedes hacer esto. Entonces el tipo se me queda mirando y después que le explico que no se puede hacer y por qué no se puede hacer y por qué la ley dice que no se puede hacer, él se me queda mirando y dice, ¿y cómo lo puedo hacer? Usted se ríe, pero ¿cuántos alguna vez hemos pensado hacer algo que no se puede? Te han dicho que no se puede y tú dices, déjame ver cómo lo puedo hacer. Exactamente nos pasa lo mismo con Dios. Dios nos establece su palabra, nos dice lo que debemos hacer, pero nosotros tenemos una manera de hacer nuestras cosas. Y yo les quiero advertir que el sermón de esta mañana es un poquito fuerte, no es muy teológico, no es como yo siempre los tengo acostumbrados en una palabra, aunque es didáctica, este sermón es más a lo práctico. Esta palabra va dirigida a entender o que yo hago las cosas como Dios dice, o yo hago las cosas a mi manera y los resultados son distintos. Amén. ¿Cuántos quieren empezar a apuntarse en lo que vamos a compartir? ¿Qué vamos a revisar? Mire, hay cosas que hay que cambiar en nuestra vida. Ya yo sé que yo tengo que evaluarme. Siempre hay un espacio para mejorar. Hay un testimonio que yo le he compartido a la iglesia y para beneficio de los que nos visitan se lo voy a repetir otra vez. Es este gran pastor, un hombre tremendo, con tremenda congregación, tremendo rebaño, sana doctrina, buen padre, buen esposo, buen amigo, buena gente, buen testimonio, no tira piedra ni vira el guardia. Y me llama una vez y me dice, escribano, yo necesito que tú me ayudes, que tú me orientes. Yo le digo, muchachos, si el duro en Biblia eres tú. Y me dice, no, mi problema no es teológico, mi problema es legal. Y yo le digo, ¿cuál es tu problema? Y él me dice, mi problema es que mi esposa se quiere divorciar de mí. Un pequeño problema tiene el tipo, la mujer lo quiere dejar, más nada que eso. Entonces, parece que alguien se siente tocado. ¿Cuántos testifican? Miren, yo le dije a él, pues vamos a sentarnos, nos fuimos temprano, recuerdo que fue un sábado en la mañana, nos fuimos a un restaurancito y a las 11:30 de la mañana nos metimos en el sitio, cosa de ambientarnos, empezamos ahí, estuvimos 5 horas y media. ¿Usted sabe lo que son 5 horas y media? Y entonces estuvimos hablando, yo escucho su historia, empiezo a hablar con él y yo que pues con la experiencia que uno adquiere, evaluando cómo los testigos declaran, que uno en el tribunal se sentaba y veía a los abogados interactuar y según la gente va declarando, pues tú vas estudiando tu testigo, ¿ves? Y cuando el otro habla y tú lo expones y viene una cosa es la historia que te hace y otra cosa es cuando el abogado contrainterroga. Y empieza el abogado de la otra parte a hacerle las preguntas para aclarar mejor la historia. Pues yo agarré todas esas técnicas y le meto mano a este pastor. Y empiezo ahí con él y el individuo, cuando concluyo la reunión al final, yo no sé cuál es la causa por la cual la mujer lo quiere dejar, porque él no me dice a mí algo que me dé una luz, que me dé un indicio de por qué está pasando eso. Así que imagínense, han pasado casi 5 horas, ya yo comí, llego a casa y Madeline estaba en la cocina, recuerdo como ahora, cortando una ensalada. Yo llego en crisis, digo, chica, qué problema, no sé qué está pasando, esto es lo que está sucediendo. Y Madeline no me mira, ella está cortando la ensalada y me dice, yo sé lo que es. Y sigue. Yo, ¿cómo que tú sabes lo que es? Me dice, sí, yo sé lo que es. Y uno que piensa rápido, ¿sabes? Yo digo, no me diga que es que ella tiene otro. Me dice, no es eso. ¿Y qué? Y entonces es que ella levanta la cara así, me mira y me dice, se hartó de él y siguió tranquila. Wow. ¿Cómo es que se hartó de él? Y siguió tranquila. Por aquí alguien quiere decir algo. Voy al cuarto, me cambio, llego a la cocina y recuerdo como ahora que le digo, Madeline, ¿alguna vez tú te has hartado de mí?
Ella me miró y me dijo, a veces, ríase. Pero aquel que tenga a su familia al lado, pregúntele, ¿alguna vez tú te has hartado de mí? Pregúntale, Luis, pregúntale. ¿Alguna vez tú te has hartado de mí? Raúl, aprovecha con Blondie. Cuando ella me dijo a veces, ese día yo vine al conocimiento. O sea, ese día fue como una revelación. Que uno tiene un espacio para mejorar. Que siempre hay una oportunidad que Dios nos da de poder hacer las cosas mejor. De que yo tengo la opción de tomar una decisión de que las cosas cambien. De que no siempre se tiene que quedar así. De que yo puedo empezar a obedecer a Dios desde otra óptica, esperanzado en que su misericordia me arrope. Mi meta es ser lo mejor posible generacionalmente que lo que fueron mis viejos y mis abuelos, que son tremendos. No es que yo sea mejor que ellos, pero estoy abierto a esa experiencia de Dios para dejarme guiar para que mis hijos y mis nietos no sufran lo que yo sufrí. El pequeño problema que hemos tenido es que eso lo hemos aplicado nada más que en lo económico. Que mis hijos tengan educación, porque como yo no pude llegar a hacer lo que yo quería, yo quiero obligar que mis hijos estudien lo que yo no estudié. Que como yo no pude vivir en estas cuestiones como yo quería, que mis hijos tengan lo que yo no tuve. Y yo creo con mucho respeto que le hemos hecho un daño a esta generación. Que le hemos dado cosas que no se ganaron, que ni siquiera las valoran. Hay chamaquitos que siempre han dormido en aire acondicionado. Que no han pasado necesidad. Entonces, cuando yo vi eso, yo dije, pues yo necesito cambiar. Yo necesito mejorar. ¿Qué hay que revisar ahora? ¿Cuántos creen que no necesitan nada? Mire, Efesios capítulo 2 y verso 10, que yo lo repito mensualmente en esta casa. Efesios 2:10 dice que fuimos creados por Dios. Tú no eres cualquier cosa, a ti te hizo Dios. Fuiste creado en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, Dios no te hizo para algo malo. O sea, Dios no te hizo para que tú hagas sufrir la gente ni aguantar sufrimiento. Dios no te hizo para que tú dañes tu vida y desperdicies tu presente. Porque yo no puedo cambiar mi pasado, pero yo puedo aprovechar mi presente. Amén. Entonces hay algo interesante en esa palabra, porque dice, fuimos creados por Dios en Cristo Jesús para buenas obras. O sea que la intención de Dios conmigo, el plan de Dios conmigo es que yo eche para adelante. Y dice algo más, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Esta es la asignación de nosotros, para que anduviésemos en ellas. Dios tiene un plan, es bueno para mí, pero yo tengo que hacer mi parte en caminar sobre ese plan. Y eso se llama obediencia. Eso se llama sujeción. Y una de las cosas que hay que revisar, vamos a ver con la primera. La primera que tenemos que revisar es que hay gente que ignora los problemas. Eso es un grave error que tú puedes hacer en la vida. Tú no puedes ignorar los problemas. Vamos a darlo con un ejemplo sencillo. Madre y yo trabajamos, va a pasar algo económico, nos estamos quedando atrás, no podemos empezar a pagar las deudas, quizás alguien se va a quedar sin empleo, me anunciaron que van a cerrar yo no sé qué cosa, ya yo sé que las cosas se van a poner difíciles y si yo estoy acostumbrado a un nivel de vida, yo tengo que revisar mi nivel de vida para que aunque sea por una temporada, si tengo que bajar de ese nivel, bajo de ese nivel. ¿Cuál es el problema? Si no puedo andar en el carro tal que no lo puedo pagar, pues hago otra cosa. Porque ese nivel de gasto, ese nivel de conducta, yo no puedo ignorar ese problema porque si lo ignoro, me alcanza. Otro ejemplo, que tus hijos, hay uno que tiene problemas, tienes que estar pegado de ese. No todos los hijos son iguales. Eso de que todos los hijos son iguales, embustes son. Perdonen, eso no es así. Cada hijo es distinto. Cada hijo es diferente. Cada hijo tiene una necesidad distinta. Y tu deber es llenar esa necesidad hasta donde tú puedes.
A esta la puedo soltar que estudie solita, pero a este le tengo que poner una tutoría. No es que yo quiera más a uno que otro, es que tengo que luchar para que el potencial de ambos se pueda desarrollar. Entonces, si me hago de la vista larga, si no hago lo que tengo que hacer, pues entonces estoy ignorando un problema. Recuerdo al principio, cuando Madeline evaluaba a nuestro primogénito, y decía, él tiene un problema, y yo digo, él no tiene ningún problema. Sí, él tiene un problema, ya van los médicos, las evaluaciones. Y el primero que tuvo que coger un curso unos sábados era yo para bregar con él. No, porque él tiene esta situación neurológica, tiene esto, tienes que entender. Yo les he hecho el testimonio de cómo eran sus destrezas motoras, la paciencia que yo tuve que tener y la que Madeline tuvo que tener conmigo, no con él, conmigo, para yo poder entender que había una situación difícil. En mi época te corregían a cantazo. En mi época era diferente. Esta generación tiene la bendición que todos son síndromes, déficit, tú sabes. Pensar nada más en disciplinarlo ya es maltrato. Entonces, lo primero que quiero que agarremos entonces es que hay una actitud que yo tengo que revisar que puede ser negativa en mi vida, que es que no atiendo mi problema. Si tienes un problema, métele mano en el nombre de Jesús. El problema no se va a resolver solo. Tengo que manejar esos issues. Tengo que abrirme, Señor, ayúdame a cambiar. Yo necesito cambiar. Y si eso requiere que yo me sujete a algún tipo de enseñanza, algún tipo de formación, algún tipo de terapia, algún tipo de ayuda, vamos a buscar ayuda. Amén. Y eso está en Proverbios 15. Busque Proverbios 15. Verso 19, Proverbios 15, 19 dice, el camino del perezoso es como un seto de espinos. O sea, el camino del vago es incomodísimo. Mas la vereda de los rectos como una calzada. En otra versión dice, el camino de los perezosos está obstruido de espinas. Si tienes un problema, empieza a hacer algo. Si tienes una situación que atender, métele mano porque el no hacerlo te la va a poner más difícil. Si tú dejas que tu hijo no corrija unas cosas y lo que hace es taparlo. Mire, ¿usted sabe lo que es un estudiante en una institución que hace un acto criminal contra otro? Digo, cometen falta, no cometen crímenes. Y allá el chamaquito hizo algo y viene a la escuela y lo bota, lo expulsa. Porque fue una conducta criminal. Y los padres demandan a la escuela porque le botaron el hijo. Mire, la pela hay que dársela a los papás. Porque si tu hijo hace un acto criminal en un lugar y lo expulsan, tú no puedes ir allí porque estás, ¿qué? Ignorando tu problema. El problema es que el chamaquito sigue creciendo. Y el problema es que sigue creciendo y se sigue acostumbrando con esa psiquis de que yo lo haga mal, me van a vaquear. Es una mentalidad de pandilla. Y cuando crece y tú te mueres, él está solo en la vida. Y empieza a tener problemas con la justicia. Y empieza a tener problemas con la gente. Porque hubo un problema de formación, hubo un problema de crianza. Ignoraste el problema, no lo atendiste y se te complicó. Número 2, segunda actitud que hay que revisar. Hay gente que no cumple su rol. No aceptan sus deberes. Y para darle la base bíblica rapidito, está en Santiago 4:17, que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tú tienes que cumplir tu rol. Voy con un ejemplo bien fácil de familia para que lo entendamos bien chévere, porque hemos hablado de esa palabra en varias ocasiones. Génesis capítulo 2, verso 24, ponlo en pantalla, dice ahí bien claro, vamos a hablar de un ejemplo de familia. Por tanto, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer. Ahí dice a llegarse a su mujer, pero se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es la transición de soltero a casado. Eso tiene una transición. Y hay gente que nunca procesa ese rol. ¿Cuándo un hombre puede casarse con una mujer? ¿Cuándo tú puedes salir de la falda de la vieja tuya para conectarte a tu mujer? Me detengo.
Los dejo ahí como asignación. Hay quien sale de la falda de su vieja y se conecta a su mujer y cree que esa es su mamá. Ella me sigue manteniendo. Yo no suplo, yo no cumplo mi rol de marido. Siguió siendo un mama's boy. O una daddy's girl, que las hay, que son peores que los mama's boy. Hay quien no transiciona en la vida. Mira, si tú eres suegro, sé suegro. No seas un metiche. Mantén una distancia. Eso es un rol. Pero tu grado de control fue tan brutal que ahora le quieres vivir el matrimonio a tus hijos. Alguien recibe liberación hoy en esta casa. Vuelvo otra vez. Tú tienes que aceptar tu rol, vivir lo que tú eres. Cuando tú vives lo que tú eres, recuerdo una vez, ¿te acuerdas en un retiro de matrimonio que tuvimos que se acercó ella y dice, tengo 2 hijos y el marido que es como si fuera otro hijo, tengo 3. El tipo era buena gente, no es malo, pero hay gente que no transiciona, que tienes que entender tus nuevos deberes. ¿Quieren otra transición? Vayan ahí mismo, Génesis 2:22. Dice el texto que de la costilla que Dios tomó del hombre, hizo una mujer. El pequeño problema es que algunas se quedan siendo costillas toda la vida. Y no transicionan. ¿No ven que en el texto dice que hay una transformación de costilla a mujer? La mujer, la esposa, tiene un rol. Y cuando tú vives ese rol, tú educas a tu hombre. Tú le dices lo que tú crees, lo que tú sientes, lo que tú padeces. Él tiene que procesarlo. Que lo entiende es su problema. Lo tuyo es decírselo. Es que me quedé viendo el video ese del maestro y me quedé agitado. Mire, cojan esa Biblia y vívanla. Cojan esa Biblia y vívanla. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, cuando yo empiezo, oye, aquí hay gente que necesita liberación. Iglesia, yo tengo que empezar a vivirlo. Disfruta lo que eres. Si eres hijo, trata de ser un buen hijo. Que tú no puedas entender unas cosas de los viejos tuyos, tranquilo, te vas a poner grande. Vas a crecer. Pero esta es tu etapa de obedecer, de sujetarte, de someterte, porque te están protegiendo aunque tú no lo veas. Otro problemita que hay que mirar. Este está brutal. Vayan a Mateo 7, 3 al 5. ¿Se va viendo? Mateo 7, 3 al 5, Cristo nos dice ahí, bueno, desde el 1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados y con la medida que medís os será medido. Dios no nos llama a juzgar, Dios nos llama a obedecer. Ahora viene la parte crítica, cuando Él dice en el verso 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Dice, ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces vas a ver bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es una palabra fuerte. Hay gente que siempre está culpando a los demás. Nunca asumen su parte en el problema. Y ese pequeño problema de actitud lo tenemos que cambiar ya. ¿Tú quieres que las cosas cambien? Tienes que cambiar tú. Todos tenemos algo que cambiar. Jesús lo dijo, tú quieres tratar de ayudar al otro, pero no ves que tú tienes un problema.
Y se pone el Señor ahí un poquito cínico, por así decir. Es una expresión bien fuerte, ¿verdad? Cristo no tenía cinismo, pero el ejemplo tan gráfico que pone dice, tú miras la pajita en el ojo de él, pero no ves la viga que tú tienes. Tienes que ver la actitud que hay que cambiar, que hay que revisar antes de criticar al otro, antes que señalarlo. Déjame ver que yo esté correcto, que yo esté bien. Antes de yo estar criticando la vida del que sea, yo tengo que evaluarme yo. Antes de decirle a mis hijos o a mis nietos algo, mira a ver cómo fue que tú los criaste. Amén. Esa actitud hay que revisarla, el estar culpando a los demás. Adán fue el maestro en eso, la mujer que me diste. Y desde entonces está todo el mundo en esa, estamos todo el mundo en esa. Hay que dejar eso ya en el nombre de Jesús. El cuarta actitud que hay que cambiar. Proverbios 28:13 dice, Proverbios 28:13, el que encubre ¿qué? Su pecado no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza. No podemos tapar el pecado porque el problema con el pecado es que sigue haciendo efecto. El pecado cuando entra en el ser humano, dice la Escritura, altera nuestro espíritu, nuestra alma y puede tener impacto en el cuerpo. Todo se afecta. Así que la vida espiritual empieza a afectarse y a apagarse. Las emociones se distorsionan. Cuando tú estás demasiado descontrolado en unas áreas de tu vida, tienes que ver el origen de ese descontrol. Y lo digo con respeto y me perdonan los que trabajan la conducta humana y ¿verdad? Las diversas escuelas que hay. Pero la Biblia me dice a mí que cuando yo estoy en pecado, mi conducta se daña. Mira bien que cuando tú le hablas bien estrujado a alguien es que hay una situación en el corazón. Puede ser enojo, coraje, ira, falta de perdón, llámalo como quiera. Amén. Y si lo tapas, eso sigue ahí, no se va a resolver, eso no se lo lleva el tiempo. Si no sueltas eso, si no perdonas, eso te sigue comiendo. Te sigue carcomiendo. Hay gente que disfruta eso. El pequeño problema es que las relaciones que tienen con los demás se dañan, se afectan, porque en algún momento eso nos va a alcanzar. Pero ¿qué dice el proverbio? El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza. Qué bueno es cuando a uno lo perdonan. ¿Cuántos aquí hemos metido la pata alguna vez y nos perdonaron después? ¿Cómo es el antes y cómo es el después? Mientras yo no estuve en ese perdón, mi vida era una cosa. Pero después que soy perdonado, mi vida es otra. Amén. Así que no podemos encubrir el error. Juan capítulo 3, verso 19. Yo espero que esto se vaya llegando. ¿Está llegando? ¿Estamos? ¿Ya cuántos tenemos que revisar alguna actitud? Amén, qué bueno. Vamos a Juan capítulo 3, verso 19, porque Cristo en ese texto define lo que es la condenación. Y es bien interesante porque él viene hablando en ese capítulo 3 con Nicodemo y le dice algo bien interesante. Le dice, y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más que las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran ¿qué? Amén. Cuando uno va a hacer una trampa, uno lo publica. Cuando uno va a hacer algo malo, ¿uno lo publica o no? No. ¿Lo hace a la luz o a las tinieblas? El texto dice, como ellos no quieren cambiar, prefieren andar en oscuridad que a la luz. Entonces, tenemos un pequeño problema. ¿Por qué razón? Porque si yo no cambio mi actitud, o sea, si lo voy a decir de otra manera, tengo que perderle el gusto al pecado. Hay que aborrecerlo. Porque tiene un gusto, tiene una zarza, tiene un encanto, es como una enredadera que se mete, pero que te atrapa. Y una vez te atrapa, te distorsiona toda tu vida. Y una vez distorsiona toda tu vida, tú tienes un problema. Dios nos está diciendo en esta mañana, vamos a revisar esa actitud ya.
El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. No existe un solo texto en la Biblia donde una persona se arrepienta y Dios la rechace. Amén. Los últimos 2 puntos de revisar la actitud. Efesios 2:10, que ya yo se lo mencioné ahorita, pero lo quiero en pantalla. Efesios capítulo 2 y verso 10. Dice varias cosas. Efesios capítulo 2 y verso 10. Hay gente que ignora, este es el problema, el propósito que Dios tiene contigo. Y dice ese texto, mira, número 1, fuiste creado por Dios, te creó Dios. Tú no eres cualquier cosa. Entiende eso. Tú no eres un error ni una casualidad. Tú eres plan de Dios. Número 2, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Dios te hizo para algo bueno. Dios no te hizo para que estés en la maldad. Dios no te hizo para que estés en el vicio. Dios no te hizo para que estés en esos problemas. Dios te hizo para algo bueno y dice algo más, que lo preparó de antemano. O sea que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros que puede ser distinto. El propósito aquí es entonces que si Dios preparó eso, yo tengo que hacer el esfuerzo de obedecer esa voluntad de Dios en mi vida. Amén. Así que una actitud que hay que quitarnos es que a veces creemos que Dios no tiene plan. Mira, Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un propósito contigo. Dios tiene algo para tu familia. Dios tiene algo para la crianza de tus hijos. Los abuelos aquí, ¿dónde están los abuelos? ¿Dónde estamos? Eso es. Yo creo, lo digo y lo repito. Esta es la generación que más abuelos tiene. Dios nos está extendiendo la vida porque Dios tiene un plan con nuestros nietos. Y como Dios tiene un plan con esos nietos, el plan de Dios se va a dar porque somos el backup plan de ese plan. Ahora, los abuelos tenemos que revisar bien lo que vamos a hacer. Hay que llegar hasta un límite. Hay gente que son una bendición y hay gente que no saben que han dejado de ser una bendición. Hay que dejar que los hijos tomen unas decisiones. Uno se puede sentar, uno le puede advertir, uno le puede decir no hagan esto, pero la decisión es de quién. De ellos, ya son adultos. Y a veces tú los ves y tú ves la crianza. Yo recuerdo un día que yo estoy saliendo de casa de los viejos. Y yo agarré a Jorgito y lo agarré de mala manera y lo puse en el carro. Y el viejo, yo recuerdo que está fuera en el portoncito que da a la calle y me mira y cuando él va a hacer así que me va a decir algo, yo lo miré. Eso fue uno de los días más horribles de mi vida. ¿Tú sabes por qué? Porque yo miré al viejo a los ojos como quien dice, flaco, ¿sabes? Eso yo lo aprendí contigo. Y eso que lo estoy tratando mejor de como tú me tratabas a mí. Todo eso en mi película. Pero el viejo tuvo algo. El viejo me dejó pasar esa. Y días después, como yo tocaba base casi todos los días. Acuérdense que mamá era mi secretaria del bufete cuando yo empecé. ¿Ah? Y cuidaba al nene también. Así que era cuidadora del nene, secretaria del bufete y quería mandar en el bufete, que eso es otra historia. Pero el viejo esperó bien sabiamente en el café y me dijo, ¿sabes algo? Yo cometí un error en algunas veces cuando yo fui muy fuerte contigo. Pero tú tienes que pensar que Jorgito no debe sufrir eso que tú viviste. El viejo me mira y me dice, yo quisiera darle al tiempo para atrás, para borrar eso, pero no puedo. Pero tú puedes con él evitar que eso ocurra. Y yo reclamo en el nombre que es sobre todo nombre. Que sea lo que sea que te haya pasado, hasta hoy eso me alcanzó. Yo recibo esta bendición de Dios sobre mi vida. Hay otro clásico, ponme ahí Filipenses 1:6, que es el otro punto. Filipenses 1:6 dice, este es el último punto de esta primera parte. Hay gente que cree que no puede mejorar. Amén. ¿Se acuerdan lo que me pasó en el testimonio del pastor? Que Madeline me dijo, a veces me harto de ti. Que para mí fue descubrir que, wow, tengo espacio para mejorar. Yo pensaba que todo está bien. No, mira, sí, hay cosas que se pueden mejorar. Dice Filipenses 1:6, estando confiado en esto o estando persuadido de esto, que el que comenzó en ti la buena obra, ¿se acuerdan de Efesios 2:10? Que Dios nos hizo para buenas obras. Pues ese que comenzó esa buena obra contigo, dice que la perfeccionará. En otras palabras, Dios sigue trabajando como un alfarero en el barro que somos nosotros hasta el día que Él regrese en gloria. Significa que podemos mejorar. Mira un momento al que está al lado tuyo y dile estas palabras. Dile, ten paciencia conmigo. Aprovecha, Edgar.
No te le rías así, chica. Dile, ¿sabes? Ponle atención. Mira otra vez, dile, ten paciencia conmigo. Dile, ten paciencia conmigo. Dile que todavía Dios está trabajando. Díselo, Dios está trabajando. Dile, no te rindas, no te rindas. Dios me está metiendo mano. Díselo, no te rindas. Dios me está metiendo mano. La palabra de Dios, y cierro ahora. La palabra de Dios nos da unos criterios para evaluar nuestra vida. Ya tenemos unas actitudes, por lo menos, ¿cuántos de nosotros aquí, por lo menos una actitud tenemos que revisar? Wow. Por lo menos una. Ese es el principio de un cambio y una transformación. Tenemos que transicionar en nuestra vida al propósito que Dios tiene preparado para nosotros. Tú no te vas a rendir. Trataste de hacer algo, no se dio, pues deja ver qué dice la Escritura, qué dice la palabra, para empezarlo a hacer a la manera de Dios. Lo resumo hasta ahora. Cojan la Biblia y vívanla. Ok, sí. Mateo 7:24 dice, o eres prudente o eres necio. La elección es tuya. Me gusta mucho de la poderosa palabra de Dios que dice que para ser obediente, Santiago 2:17 dice que la fe sin obras es ¿qué? Es muerta. Se tiene que ver. El hecho de que yo edifique sobre la roca significa que lo que yo haga se tiene que ver. Lo tengo que demostrar, se tiene que reflejar, que la gente diga, wow, mira, un cambio en ti. Mira, qué bueno, estoy empezando a ver unas cosas en tu vida. Yo recuerdo cuando en primer año de universidad fue que tú me dejaste. Entonces, si éramos novios de high school. Y entonces ya en primer año ella iba para estudiar naturales, eso era estudia, que estudia, que estudia. Yo también quería estudiar naturales, pero cuando nos reunieron en aquel anfiteatro y nos dijeron, todos los que quieren ir naturales, hay tantos espacios y es de 4 puntos hacia abajo, yo dije, ese no soy yo, así que cambié y me fui para otra facultad y la facultad donde yo estaba era la de estudios de administración comercial y ahí, entonces las disciplinas de estudio de ellas eran una, ya tenían unas metas, ya quería ser médico, yo pues quería ser abogado, pero no tenía esas disciplinas que ella tenía, así que ella se dio cuenta que yo era en ese momento de su vida un estorbo. Y me lo dijo, tú sabes qué, yo voy a estudiar, tú no tienes la misma visión que yo y esto se acabó. Así Edgar fusilado. Entonces, pues, ella agarró su camino, yo agarré el mío, fueron 4 años que casi ni nos vimos, hasta que, bueno, volvimos a encontrar, no voy a entrar en esa parte del testimonio. Bueno, sí, voy a entrar en esa parte del testimonio. Porque después me preguntan afuera. Fue que ya ahí yo me convertí, me metí en una iglesia, estaba ahí de sombra de mi pastor, para arriba y para abajo, no me perdí un culto, empecé a agarrar esa palabra, todo ese Habacuc bíblico me arropó. Y recuerdo que el pastor me dice, Jorge Lucas, vamos a la iglesia completa, cuando las iglesias se iban a visitar otra iglesia. Yo voy a predicar, me invitaron en esa iglesia y yo quiero que tú dirijas el culto. Y yo me reí porque es la iglesia donde ella se congregaba. Así que fuimos ese día, presentaron el culto, yo estaba dirigiendo ese culto, cuando termino presento al pastor de la iglesia para que presente al pastor mío y cuando me bajo, Madrid está en primera fila, la silla del lado vacía y le digo, ¿hay alguien ahí? Me dice, no, y me senté, qué bueno, Dios te bendiga y le ignoré todo el culto, me quedé mirando así. Entonces, fue interesante porque cuando se acaba el culto, empezamos a hablar, el orfeón estaba recogiendo las cosas y el corillo teníamos que cooperar, pero ellos se dieron cuenta que había algo diferente en esa conversación y nos dejaron tranquilos. Ahí fue que nos reencontramos. Y nos reencontramos fue que de no verla nunca, nos empezamos a ver en la universidad. Y recuerdo que estoy sentado en la biblioteca general, estudiando para un examen de estadística con una muchacha. Y Madeline entra por una puerta así, y yo veo en el momento que ella como que nos mira y va a cambiar de ruta, pero dice, espérate, va para donde yo estoy. Ahí, porque estoy con una muchacha en el piso estudiando. Y yo rápido, cuando veo que ella viene hasta donde mí, yo me paré, voy a donde ella, qué bueno, Dios te bendiga aquí, ¿qué haces? Me dijo. Y yo miro a la muchacha y yo, aquí yo estoy estudiando para un examen de estadística ¿cómo es que tú te llamas?
¿Viste? Inocente todo el camino, inocente todo el camino. Después de eso, miren, esto es parte del sermón, cojan seriedad. Después de eso, empezamos a compartir un poco y ella pudo contrastar el antes con el después. Y se reía, en ocasiones se me reía, no lo podía creer. Porque una cosa es cuando Dios hace, Dios hace. Amén. Qué bueno, gloria al Señor. Número 2, para yo edificar sobre la roca, ya les dije, 1 es obediencia, la obra se tiene que ver. 2, dependencia de Dios. Hay gente que codepende de los demás, que convierten a la mujer o al marido en un pulmón. Tú sabes, ellos no pueden vivir sin el marido o la mujer, no es eso. Es que debemos depender de Dios. Y cuando tú dependes de Dios, todo es diferente. Tercer punto, presta atención al mensaje. Ponme Primera de Samuel 15:22. Primera de Samuel 15:22, cuando el profeta confronta al rey, le dice, mira, Samuel le dice a Saúl, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y las víctimas como en obedecer a él la palabra de Jehová? Y aquí le dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, pero prestar atención que la grosura de los carneros. Cuando Dios nos dice presta atención es que lo que Él dice hay que atenderlo. Porque eso entonces va a impactar mi mente, mi corazón, mi voluntad se ajusta a ese requerimiento de Dios. ¿Qué dice el texto? Dios prefiere que yo lo obedezca y lo atienda a estar presentándole sacrificios y ofrendas. Exactamente lo mismo. Lo que dice el texto es que obviamente yo tenía que presentar ofrenda y sacrificio por mi pecado. Pero el texto dice, pero si hubieses obedecido y prestado atención, no tenías que presentar el sacrificio. Y Dios prefiere que seamos gente que tengamos prevención a tener que estar corrigiendo el problema que ocurrió. Amén. Y lo último, de lo último. Después de toda esta evaluación, dice Jeremías 32:27, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea ¿qué? Difícil para mí? Dios te dice en esta mañana que lo que tú necesitas es posible, que es posible cambiar, es posible ser transformado, es posible que si nos abrimos a Dios ocurra un cambio poderoso. Tu casa puede mejorar, tu familia puede mejorar, tu matrimonio puede mejorar, tu crianza con tus viejos puede mejorar. Todo está en que revisemos la actitud. ¿Cuántos pensamos edificar sobre la roca en este día de hoy? ¿Cuánto le decimos, Señor, me arrepiento de haber edificado sobre la arena y yo hago un pacto contigo para hacer las cosas como tú dices? ¿Cuántos nos atrevemos a hacer eso? Qué bueno. Habrá alguien en esta mañana que me dice, pastor, eso es para mí. Yo necesito cambiar de actitud en el día de hoy. Yo necesito revisar unas cosas de mi vida. Yo sé que tú tienes algo mejor para mí, que me hiciste para buenas obras y yo no me voy a rendir. Yo voy a hacerle una oración en esta mañana pidiéndole a Dios que te fortalezca, pidiéndole a Dios que tu mente sea clara, que tu corazón se ajuste a ese propósito divino, que si hay que cambiar alguna actitud la cambiemos para en el nombre del Señor ya para su gloria. Amén. Que podamos obedecerle y decirle, Señor, quiero hacer las cosas conforme a tu soberana voluntad. Habrá alguien que dice, necesito que oren por mí. Ahí donde está se puede parar, no tienen que venir hasta acá al frente. Puede decir, Señor, yo necesito en el día de hoy. Qué bueno, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Eso es, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Tú sabes, Señor, que yo necesito ese cambio. Que no lo hace una terapia, no lo hace una consejería. Me puede ayudar la terapia, me puede ayudar la consejería, pero lo que necesito hoy es tomar la decisión. Señor, voy a cambiar. Señor, me voy a sujetar. Señor, te voy a obedecer. Que tu Espíritu Santo me dé esa fuerza para hacerlo. Amén. Sé que comenzaste en mí la buena obra y la vas a perfeccionar. Así que me sujeto a tu soberana voluntad. Señor, voy a permitir que tu Espíritu me bautice en esta mañana. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Cámbiame, transfórmame, renuévame. Señor, te adoramos, te damos gracias, bendecimos tu nombre. Porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre.
y por la bendición, Dios de gloria y de poder, que es recibir tu palabra, ver cómo estamos, darnos cuenta de este día de hoy, aprovechar este presente y escuchar la buena noticia de que tú tienes un plan y un propósito con nosotros y que podemos aprovechar este presente para empezar a obedecerte a ti en todas las áreas de nuestra vida. Señor, aquí vemos un grupo que nos ponemos de pie en esta mañana y decimos, necesitamos de ti. Queremos edificar sobre la roca. Salimos de la arena, salimos de edificar a nuestra manera para empezar a hacer las cosas conforme a tu soberana voluntad. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en esta hora. Nos arrepentimos, renunciamos y confesamos que lo malo de nuestra vida, el pecado, el reto, la dejadez, todo aquello que nos impide relacionarnos contigo, lo renunciamos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Y nos sujetamos a tu soberanía y a tu gracia y a tu misericordia. Confirma la decisión de este pueblo en esta mañana, con una bendición sobre cada hogar y cada familia aquí representada. Sana matrimonio, sana familia, sanas relaciones entre padres e hijos, entre hermanos y hermanas. Dios, desata una bendición poderosa para la gloria exclusiva de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, qué bueno.